Eh, justo llego a casa, ¿vale? Y estaba echado en la cama y digo, joder, o sea, tengo los huevos hiper mojados. O sea, no sé, no tenía ningún sentido lo mojados que tenían los huevos. Total, que me incorporo así un poco y era hija de puta de Buenas tardes a todos. Buenos días en el caso de Galicia. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de La Orden. Desde los estudios centrales de Londres, riguroso diferido, un servidor, encantado de conocerse, os manda besitos y abrazos de fresa. Espero que tanto nuestros oyentes como nuestros escuchantes hayan tenido una semana como mínimo la mitad de increíble que la de nuestros invitados suelen tener. Esta semana, como siempre, tenemos dos invitados VIP. ¿Qué digo VIP? O sea, premium, no premium, gold de 14 quilates. Le damos la bienvenida a Belmonte, acá @corazón de pana. Buenas Muy tardes, buenas tardes. Belmonte. ¿Cómo estáis? Y a Ciriaco, @ciriaco_SPQR. Buenos días, Ciriaco. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado la semana? Yo, increíble. ¿Qué flipas? Os avisé. Yo no tan bien como Ciriaco, pero bastante bien, ¿Han pagado sus impuestos? religiosamente. ¿Habéis Algunos. hecho habéis hecho la lista de tareas de Antonio y su equipo de charos? Yo procuro estar siempre a la orden de lo que manda el Estado. Muy bien, grandes ciudadanos, grandes ciudadanos. Yo como paso una media de 14 horas diarias en Twitter, pues tengo todo manga por hombro. Pero bueno, aún así ha sido una semana movidita en las redes. Y es por ello que quiero poner a nuestros seguidores en la onda, porque resulta que Macarena Olona, una mujer fuerte y preparada donde las haya, pues se iba a poner a la Junta de Andalucía por Montera, pero un gravísimo hipotiroidismo leve la ha dejado fuera de combate, teniendo que renunciar a sus obligaciones andaluzas. Es por ello que inició un tratamiento de Caminos de Santiago, promociones de la imaginería andaluza en Panamá y un importante número de conferencias con la protomasonería local. Y además de todo esto, la potencial fundación de un partido político con Mario Conde, para poder volver a recuperar los niveles adecuados de tiroxina. Claro, este tratamiento experimental pues ha creado ciertas dudas en su formación, Vox, donde se ha llegado a pensar que podría estar un poco forzando los hechos. La mutua la llama de vez en cuando para ver qué tal, pero no está quedando muy claro. Hay muchísimo hermetismo al respecto. Bueno, ya se arreglará. En política estas cosas suelen acabar estupendamente. Sin embargo, este no es el tema que nos atañe hoy. La política es bastante aburrida comparada con un buen FIFA con los colegas, pero es nuestra obligación de ciudadanos dedicarle algunos pensamientos. Porque Macarena ha creado cierto debate en redes. A mucha gente no le ha gustado que a la mínima haya maniobrado para quitarse el muerto de trabajar en Andalucía. Claro, ¿a quién le iba a gustar ganar 70.000 euros en Sevilla, con todo pagado, que te abren las puertas de los barcos en la Semana Santa, que te tienen siempre una mesita en la feria con tu jarra de rebujito, con las niñas vestidas de gitanas, su colorido, sus gambitas, su solecito? El infierno en la tierra. Estas actitudes un poco desconcertantes pues han generado en las redes pues sus chistecitos y sus bromas. A su señoría hay que valorarle que se ha metido en importantes fregados, defendiendo pues lo que consideraba correcto. Le han tirado piedras, le han amenazado de muerte a miles, le han intentado agredir en multitud de ocasiones. Y sin embargo, lo que más le ha molestado a la señora ha sido la publicación de un audio tan gracioso como de mal gusto que una cuenta anónima de pocos seguidores había publicado. Y aquí viene la parte moral, que es donde a nosotros nos gusta empangarnos. ¿Qué legitimidad tiene una diputada nacional y autonómica con relevancia mediática importante, con una cuenta de 500.000 de seguidores, de señalar a chavales, amenazar con publicar sus datos privados, sus pagadores, sean los que sean? ¿Para qué? ¿Para arruinarle la vida al chaval? ¿Qué legitimidad tiene una autoridad del Estado para comportarse así? ¿Es el anonimato en la red y en donde sea un derecho? ¿Debería ser un delito grave violar ese derecho, y más si viene de parte de un político? ¿No genera ningún tipo de debate este tipo de comportamiento de mafia amateur? Hoy lo discutiremos con nuestros dos invitados. ¿Qué piensan de lo dicho? Mira, yo tengo una posición bastante... O sea, yo pienso que
que los ciudadanos tenemos derechos a usar nuestro anonimato, hacer uso del anonimato mediante la tecnología. Si la tecnología nos permite expresar nuestras opiniones o cualquier otro tipo de expresión anónimamente, creo que es un derecho. O mejor dicho, porque me ha salido muy positivista, nadie tiene derecho a evitar que nosotros podamos tener nuestras opiniones o expresarnos de cualquier tipo de forma mediante la tecnología. Si la tecnología nos permite expresarnos anónimamente, es casi un derecho natural, diría yo. Hágase. Claro, a mí lo que me parece es que lo primero que hay que dejar claro en casos como este es que el anonimato del que normalmente hablamos en redes es un anonimato relativo. Realmente, si tú cometes un delito, no hay en principio ninguna dificultad en casos normales en una red social para identificarte. De manera que ya estás identificable. No es lo mismo que estar identificado, pero también es distinto de no estar ni identificado ni identificable. Mientras estés identificable en casos de comisión de delitos, en todos los demás casos, realmente no hay especial motivo para que seas identificado, ¿no? Porque todo lo que no está prohibido está permitido. Con lo cual, a veces la gente, digamos que se escandaliza porque dicen, bueno, es que dicen barbaridades. Bueno, ya, es que decir barbaridades no está prohibido hasta cierto punto. Y a partir del punto en el que está prohibido, pues la policía te puede identificar sin ningún problema. Con lo cual, creo que algunas de las quejas en ese sentido son un poco peregrinas. Pero es que además, el mecanismo por el que la gente actúa de forma anónima en redes, desde luego hay muchos motivos, ¿no? Porque cualquier herramienta se pervierte. Pero al final el anonimato es la herramienta que tiene la gente que no tiene la sartén por el mango para poder decir en alto cosas que la gente que sí que tiene la sartén por el mango no quiere que sean dichas. O sea, al final es un mecanismo en parte de protección en ese sentido. Es que son dos claves las que has dado. O sea, es de las pocas herramientas que tiene, como tú has dicho, la persona que no tiene la sartén por el mango, de poder enfrentarse a nivel de tú a tú con una, digamos, autoridad del Estado, una persona relativamente importante, pues que le cueste mandarte a un grupo de mafiosos a darte una paliza a tu casa. Y luego lo segundo es que, como tú has dicho, el anonimato en las redes es algo relativo. O sea, un juez, llegado el momento, si se ha cometido un delito grave, eres perfectamente identificable, estás trazado, o sea, hay unas leyes claras en las que todo lo que se crea, todo el contenido que se crea en tu ISP, o sea, el servidor, el que te da acceso a Internet, el Telefónica que tú pagues o el Yastel con sus paquetes, todo eso está perfectamente localizado a través de tu IP, que se guarda, etcétera. Entonces un juez puede acceder a tu router en el caso de que haya una denuncia con una base jurídica justificada. Pero en este caso, en el caso de Macarena Olona, porque yo había tenido una conversación con uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo ahora mismo en España y en español, y es que él me decía que discutir con una cuenta troll o con un anónimo es como discutir con un enmascarado. Digo, pues sí, discutir con un enmascarado, pero eso no desvirtúa la naturaleza o el fondo del contenido, a no ser que la discusión simplemente sea insultos. Entonces, pues eso te puede pasar con y sin máscara. Pero luego le estuve dando vueltas y me di cuenta que el mayor nivel de honestidad en una discusión, en un debate, se da entre dos anónimos, entre dos personas que no pueden ser identificadas porque se han quitado el ladrillo social de los tabúes o de las normas sociales imperantes en ese momento. Todo el mundo sabe, o sea, existe la cultura de la cancelación en la que no se pueden decir muchísimos temas que se han dado o se han creado como dogmas en los que no se puede emitir una opinión contraria si no estás fuera de la sociedad. Y estar fuera de la sociedad es estar fuera de tu trabajo y se te arruina la vida. Entonces el anonimato es la última fortaleza, es el último bastión del disidente. Claro, yo creo que esa es la cuestión crucial. ¿Es realmente
la discusión más pura cuando habla gente anónima. Yo, de entrada, creo que sí, en el sentido de que la gente habla con más facilidad para decir lo que realmente piensa, porque no tiene miedo a las repercusiones. Al mismo tiempo, a la otra persona no le queda más remedio que juzgarla por lo que está diciendo, no por lo que calcula que seguramente quiere decir basándose en condiciones personales del interlocutor. De manera que la discusión se centra en lo que se está diciendo, no en quién lo está diciendo. Y eso, digamos, desde un punto de vista puramente teórico, es una discusión más limpia. Normalmente, cuando estás hablando en cierto nivel de abstracción, las consideraciones personales sobre la gente que emite las opiniones, eso realmente no tiene especial relevancia, sino que es un elemento de distorsión. Y en el caso de las redes sociales, además, no es una cosa puramente teórica, porque hemos visto 1000 veces casos de acoso masivo a través de, no necesariamente a través de la red social, sino identificación de a quién acosar masivamente a través de la red social. O sea, cada 2x3 vemos negocios que por pura persecución política miles de personas van a su página de Google a emitir opiniones negativas que no son reales, de manera que la gente, bueno, gente a la que llaman a su trabajo a intentar que la despidan, claro, esto es gente que no se puede expresar libremente. Aquí el argumento en contra principal, creo, es que, claro, es que uno tiene que responsabilizarse de lo que dice. Claro, y yo creo que eso no es una idea descabellada, pero también es cierto que cuando responsabilizarse de lo que dice puede ser realmente una cosa desproporcionada, que no es la conclusión lógica de lo que hace, sino que hay una gente por ahí que está de entrada en contra de todo lo que de toda tu ideología y le da por pillarla contigo y acosarte con o sin razón. Eso no es responsabilizarse de lo que uno dice, que haya un grupo de Telegram por ahí identificando a gente a ver si le arruina la vida. Eso es, digamos, protegerse del hecho de que también existen estas otras dinámicas que seguramente también tienen que ver con el anonimato. Pero lo cierto es que existen. Y una vez que existe la tecnología en la que una cosa se puede dar, la otra, digamos, que es la protección natural en ese sentido. Yo creo que, como digo, es una discusión más pura. Dicho esto, ¿esa discusión más pura es necesariamente, inmediatamente, una discusión superior? Bueno, pues no lo sé, porque es cierto que cuando pasas, digamos, de la discusión teórica a discusiones más prácticas sobre qué políticas adoptar sobre algo, por ejemplo, yo ahí también creo que no es una exigencia absurda la de pedirle a la gente cuentas de quién es y por qué está diciendo lo que dice. Aquí hemos visto, pues, por ejemplo, todo tipo de políticos abogando por políticas incoherentes con su vida personal. Bueno, ahí te da un dato sobre con qué firmeza se cree lo que dice, las posibilidades de que tenga intereses económicos en un sentido u otro. O sea que yo no descarto el valor en cierta fase de la discusión de saber con quién estás hablando, pero creo que en términos generales, para un espacio como el de Twitter, en el que realmente no se está discutiendo el hacer leyes en concreto, sino que es un poco la fase previa, ¿no? De discutir las ideas previas, un poco como quien hace ciencia básica antes de pasar a las invenciones, ¿no? Pues ahí me parece que en esa fase de la discusión sí que es superior una discusión, no necesariamente superior, pero sí que tiene ventajas significativas, que la gente pueda al menos tenerlas de forma anónima. Yo es que además creo que el anonimato es básico, depende de qué entornos, y creo que en el que nos movemos hoy concretamente, depende qué ideas quieras expresar, es absolutamente imprescindible. Por ejemplo, en Cataluña todos recordamos el caso de aquel padre que exigió que a su hijo se le diera lo exigido, lo planteado por ley de clases en castellano. Se quejó y llevó el asunto a mayores. ¿Qué ocurrió? Como fue de frente, como no hay un mecanismo de anonimato para poder denunciar estas cosas, se le hizo boicot tanto a su negocio personal, al nivel de que hubo aglomeraciones de gente organizadas precisamente de forma anónima por Twitter y de otras redes, y se plantaron delante de su negocio. Señalamientos, se llegaron a pegar carteles con sus datos, con su cara, con su... No, pero eso pasa, o sea, eso no es exclusivo de Cataluña, sabemos de ciertas, digamos, de territorios en España donde, dependiendo, cada uno tiene su idiosincrasia, pues es bastante claro en el País Vasco, o fue bastante claro. Yo creo que ese tema en el País Vasco se resolvió.
Simplemente se echó al discrepante y ya tenemos pues un pensamiento monolítico, una sociedad monolítica que no avanza. Luego, nosotros que algunos somos andaluces por aquí, muchas veces nos hemos planteado, oye, si yo digo esto en el trabajo, en el entorno, la Junta de Andalucía, en la universidad, esto me puede causar problemas, esto me puede causar un boicot, esto me puede causar la pérdida del trabajo, cuando en Andalucía todo era monolítico de la PSOE. Entonces, también ha habido una represión mental del andaluz que hace unos años pues terminó reventando y estaba un poco hasta la polla. Pero esto nos lleva a lo que describíamos en el episodio primero, de cuando ocurren estas cosas, cuando la gente tiene que recurrir al anonimato para mantener un debate sobre ciertas ideas, que no tienen por qué ser criminales ni delitos graves, es porque el Estado no cumple con sus funciones. Porque si nos fijamos, todos los acosos van de un lado a otro, siempre. Y se han puesto un poco más campanudos cuando por primera vez, en un rinconcillo, en una charca como es Twitter, los acosos han ido por primera vez en mucho tiempo del lado contrario al que solía ser el origen de los acosos. Una manera pues de protegerse, es un arma más, como podría ser una pistola, pues el anonimato, para el tema de ideas, ¿no? Para una discusión, digamos, de máximos. Claro, es que yo creo que en el fondo es una discusión sobre la libertad de expresión, porque muchas veces se dice, ya, pero la libertad de expresión toda la vida vino con esas consecuencias, ¿no? Y esto es protegerse de las consecuencias. La diferencia es que ahora las supuestas consecuencias, es decir, las reacciones en contra, también están artificialmente hinchadas. Me explico. La idea de la libertad de expresión siempre es que alguien diga lo que es incómodo, lo que no... Quiero decir, si no, no haría falta libertad de expresión. Nadie tendría miedo de decir lo que es la opinión mayoritaria sin poner en riesgo nada. De manera que la garantía de la libertad de expresión es que la gente diga estupideces, cosas raras, cosas en los márgenes, precisamente no vaya a ser que alguno de ellos tenga razón. No es tanto que él tenga derecho a decirlo, como que los demás tenemos derecho a que los demás digan cosas por si aciertan, tenemos derecho a oírlo. Claro, las consecuencias de eso antes, en un mundo predigital, era que si no le gustaba a alguien lo que tú decías en un ámbito pequeño, porque la gente cuando habla de libertad de expresión creo que lo mezcla un poco con la libertad de prensa, que no es exactamente lo mismo. En el nivel un poco individual de un ciudadano cualquiera, si alguien omitía opiniones que a lo mejor estaban un poco fuera de la mayoría, precisamente la idea de libertad de expresión era, bueno, ahora no podéis hacer una turba y cargaros a este tío. Pero en todo caso la reacción negativa social era limitada al pequeño ámbito social en el que uno funcionaba. Ahora ocurre que a través de la tecnología de las redes sociales, si yo tengo una opinión en contra de esa mayoría social, que ya no es mi pueblo, ya no es el bar en el que me tiran un dardo por listo. Ahora de pronto, si yo, por ejemplo, vamos a poner a lo que mucha gente se refiere por aquí, que es yo tengo una opinión de derechas, la que sea, y ahora es toda la izquierda nacional. Toda la gente del país va a por ti, no a decirle a tu jefe, no se acerca a la oficina a decirle a tu jefe, oye, tu empleado es un facha y un gilipollas. Ahora son no sé cuántos miles que van a Google a intentar hundir el negocio directamente. Claro, ahí se crea una desproporción que hace que una herramienta que a alguien le podría parecer injusta de protegerse de la responsabilidad de sus propias opiniones, de pronto hace falta una herramienta, como digo, más intensa, porque si no el desequilibrio es demasiado intenso. Ahora, digamos que la agresión a esa libertad de expresión es más intensa. Y además, como decíamos antes, hay que recordar que no estamos hablando de un anonimato total. No estamos hablando de no estar identificable, solo de no estar identificado, que no es lo mismo. Es decir, cuando cruzas según qué líneas, se te puede identificar. Eso hay que recordarlo, porque yo creo que se olvida mucho. A la gente a veces le frustra hablar con un anónimo que se ve que se pasa en cuestiones que son seguramente faltas de educación, ¿no? Y eso es comprensible. Primero que no es obligatorio quedarse a hablar con nadie, porque esta es otra cosa. Yo cuando voy por la calle y hay un loco dentro de un contenedor gritando, no me quedo a charlar con él si me parece que la discusión no es productiva, pero la gente se queda en Twitter y le exige que sea civilizado. Se queda discutiendo con el loco del contenedor y le exige civilización. Eso ya, digamos, es culpa tuya. Eso ya es un problema tuyo de no saber gestionar el nuevo entorno de la misma manera que gestionabas el entorno físico.
Y en ese sentido, la función que cumple, como digo, es la de asegurarse que también en esta esfera la gente con cierta tranquilidad pueda decir precisamente barbaridades y burradas. Primero porque lo de que algo es una barbaridad o una burrada es una cosa relativa. Cuando hay un cierto consenso, las cosas que van a ser el consenso de dentro de un tiempo son una burrada. Pero si nadie las puede decir cuando todavía no son el consenso, no se van a convertir nunca en la idea mayoritaria. Y a lo mejor resulta que es la idea acertada. Esto, en fin, no estoy diciendo ninguna innovación. Esta es la premisa básica de la libertad de expresión, ¿no? El progreso humano. Por ejemplo, claro, pero en Twitter hemos visto claramente que hace falta ese canal, digamos, de cierta protección. La gente que me conoce o tal me puede identificar perfectamente por Twitter. Pero hay un mínimo de que gente que no me conoce con mala fe, que te interpreta siempre de la peor forma posible, se dedique a buscarte para ver si te puede hundir la vida. Pues yo entiendo que hay una cierta proporción en esa posibilidad de anonimato en redes y el nivel de amenaza que genera la existencia misma de la tecnología, ¿no? Has comentado antes lo del que hay temas que pueden ser correctos, pero hasta que hay que plantearlos primero, ¿no? Antes de, por ejemplo, la esclavitud. Hubo una época en la que plantear la abolición de la esclavitud podía ser una cosa radical. Exactamente. Y hoy en día nos parece una cosa obvia. O sea, en algún momento las cosas tienen que empezar a plantearse y hay que plantearse también. O sea, hay que plantearlas en serio. Porque no se pueden plantear. O sea, hoy en día, además, con el rodillo legislativo siempre desde una parte del espectro, hay veces que tienes que plantearlas muy en serio y con bastante firmeza, porque no se pueden plantear con un post-it pegado. Oye, mira, te dejo esto aquí para que lo valores. O sea, la verdad que hay que poner las ideas encima de la mesa, sobre todo desde cierto punto, con bastante firmeza. Bueno, así lo hizo Lutero, lo puso un post-it en la puerta de una iglesia. Y de aquello... Tardaba en salir, ¿eh? De aquello polvo, ya salió Lutero. Venga, ya me doy por satisfecho. Bueno, por cierto, en este caso en concreto, que partíamos de lo de España Bola, yo no sé qué edad tiene, pero sé que 40 no los tiene. Hay un elemento, porque hay alguna gente que directamente le parece, bueno, que es que no dice más que burradas, eso que aporta al discurso, a la libertad de expresión. Bueno, eso es muy opinable. Es muy opinable porque es cierto que hay, digamos, bueno, lo que decía Belmonte precisamente acerca de que hace falta ser un poco agresivo para poder abrir según qué puertas o defender según qué posiciones, para llegar a según qué generación hace falta utilizar algunos códigos que no todos los boomers bien pensantes que pretenden pontificar sobre esto manejan y él sí. Pero además hay una cosa que vamos a suponer, y ya no pensando en él en concreto, sino en cualquier chaval joven, antes la gente hacía el ridículo por el hecho de ser joven, porque es una cosa inherente, ¿no? Cuando uno es muy joven, normalmente es un poco idiota. Casi todo el mundo. O dice algunas cosas de las que luego se arrepentiría. Claro, toda la vida esto ocurrió en privado. Uno hacía el ridículo en privado, se acordaban dos amigos que se cachondeaban de él 2 décadas después, contaban esto en una borrachera y ya está. Claro, ahora, como además tú entras en Twitter y la opinión del presidente del gobierno y de un chaval de 15 años aparece exactamente del mismo tamaño, quitando el check junto al nombre, son indiferenciables. La gente se lo toma igual de en serio. De manera que pretenden también que un chaval de 18 años tenga que ser, o de menos, tenga que ser tratado igual de en serio y con la misma severidad por las consecuencias de sus opiniones o sus exabruptos que un diputado. De manera que cuando un diputado que tiene, en el momento en el que esto ocurrió, en el caso de España Bola y Macarena Olona, tenía como 60 veces más seguidores, una cosa así. Claro, yo ya sé que solo lo hice como herramienta para criticar a Vox, pero lo cierto es que cogió su posición y se puso a discutir con alguien que no estaba en absoluto en su posición, con esa exigencia de que tenga que tener la misma responsabilidad. Es que no se puede tener la misma responsabilidad en todas las posiciones. No puede ser que se le exija a un chaval lo mismo que a alguien que ha adoptado la responsabilidad pública de ser un diputado y una figura relevante, ¿no? Y entonces creo que ahí también hay un elemento de mucha gente joven que precisamente está probando los límites de todo, que es lo que hace uno creciendo y aprendiendo, necesita poder hacerlo con cierta tranquilidad, con cierta seguridad.
Si no, no hay forma de aprender y encontrar el punto en el que tú realmente estás cómodo, ¿no? Si cada vez te van a tratar como si las declaraciones que haces las estuviese haciendo el presidente del gobierno y te plantean una moción de censura y el fin de tu vida pública por cada cosa que dices. O sea, que creo que en el caso de esa gente más joven también hay esa dimensión, ¿no? Además, en el caso de España Bola creo que era más grave porque Macarena conoce su identidad o ciertos datos personales suyos de forma personal porque él ha estado vinculado a Vox de alguna u otra forma. Y entonces me parece que es incluso más grave. Porque, o sea, la amenaza de desvirtualizarlo o de doxearlo de esta forma me parece que tiene mucho menos sentido porque es una afrenta personal entre dos personas que realmente se conocen, ¿no? En principio. Y una persona sí. de ellas, de esas dos, ha decidido que en ese espacio público no iba a presentar su imagen personal. Bueno, que esté vinculado No, pero presuntamente, porque es algo que no está, digamos, probado, se rumorea, se especula, pero el fin último no es cargarse a España Bola, sino hacer mucho daño a la organización a la que ahora no, sí. No le baila el agua. O sea, yo he dicho eso porque la propia Macarena dijo, refiriéndose a él, uno de los niños del partido. Uno de los niños del partido, sí, conoce y sabe quién le paga y sabe, etcétera. Claro. O quién le financia, decía. Sí. Claro, pero no deja de ser un mecanismo de, si te metes con Macarena Olona, puedo intentar mover Roma con Santiago para dejarte en la peor situación posible. Es decir, el enésimo ejemplo de alguien que, desde luego, aunque solo fuese dentro de Twitter por tener 60 veces más seguidores, pero además la posición fuera de Twitter también que ocupa. Se trata de el que tiene la sartén por el mango amedrentando al que no. Puede que aquí sea solo en una lucha en la que Macarena Olona realmente es David y Vox es Goliat. Vale, pero digamos que la batallita concreta es esa, ¿no? No sé si os acordáis del caso aquel de Pastrana, que en tiempos un poco más remotos de Twitter, pues era un... Ahora resulta casi gracioso considerarlo la derecha, pero era, digamos, un tuitero de referencia en ese espacio y ahí, en cuanto... No me acuerdo quién fue exactamente, pero en cuanto estuvieron investigando para sacarlo, y era un paisano que era, pues, el alcalde de un... No sé, de un pueblito de un de esos pueblo de 100 habitantes en Teruel, Sí, creo. que ni le pagaban ni nada, o sea, quiero decir. Sí, tenía Pues sueldo. aún así, solo por manifestar en Twitter opiniones un poco incómodas, salió Ana Pastor y todo el mundo a retuitear su identidad para ver si simplemente que se calle. Que alguien que tiene una opinión distinta a la nuestra, que se calle. ¿Cómo no vas a defender entonces el anonimato? Porque este no se dedicaba a insultar agresivamente ni nada así. Sencillamente era, digamos, del otro espectro. Y en cuanto pudieron, intentaron arruinarle la vida de todas las formas posibles para que se calle, para que no exista una opinión disidente. Sí, porque si vas a favor de obra, nunca nadie va a intentar descifrar tu identidad. No, claro. O sea, si tú defiendes todo el dogma actual, aquí no hay... O sea, ahora para No. después gloria. Es todo lo contrario. O sea, si defiendes el dogma actual, eres público. Eres un personaje público. Yo he tenido alguna discusión por Twitter con alguno de estos periodistas que están ahí y empezábamos la discusión y yo siempre empiezo, mira, te garantizo o te reto, yo siempre soy más retador que proponedor, yo te reto a hacer un debate sobre lo que has dicho, porque yo digo que todo lo que has dicho es mentira. Y su respuesta siempre ha sido, venga, vamos a hacerlo, pero en público. Es decir, me voy a evitar el debate porque sé que no vas a dar la cara, porque yo no debato, y además es como un dogma que tienen muchos personajes públicos, yo no debato con cuentas anónimas. Porque se sabe que si tú posees el discurso, eres dueño del discurso mainstream, el que te va a llevar la contraria no te va a sacar mucho del discurso mainstream, se va a quedar en una discusión bastante light, porque sabe que si tienes una discusión con una persona que cuestiona todo el status quo ahora mismo intelectual y moral de nuestra sociedad, le puede caer una gorda. Bueno, por eso cuando tienen un programa de televisión en el que llevan
Bueno, estas cosas ya casi solo las hacen en La Sexta, ¿no? Y entonces, para que las 12 personas que hay viendo La Sexta tengan la sensación de que están viendo un debate, llevan a uno que nominalmente es de derechas. ¿Y qué pasa? De todas maneras, ahí siempre hay un subtexto, que es el que está allí necesita que lo vuelva a llamar La Sexta. De manera que, como mínimo, Elisa Beni está discutiendo con uno que parte de su objetivo para seguir ganándose la vida bien allí es que Ferreras o quien sea quiera que él vuelva. Con lo cual ya está medio debate ganado. ¿Cómo es ese un debate más honesto que dos personas que están en su casa, que no tienen nada que ganar o que perder, que a lo mejor son más maleducadas de lo que deberían, por no tener delante la cara de alguien, que eso es cierto que ocurre sin duda? Pero ¿por qué tengo que suponer que es más honesto ese debate absolutamente contaminado de intereses personales y presiones sociales que el debate de dos personas a las que realmente le da igual cómo acaba aquello? Más allá, pues a lo mejor del orgullo de no darle la razón al otro, ¿no? Pero desde luego tienen muchos menos motivos para ser deshonestos en las cosas que dicen. Yo de todas maneras cuestiono la idea misma de que el utilizar un alter ego, un heterónimo, como lo quieras llamar, es necesariamente en algún sentido una ocultación, una mentira. Porque aquí voy a decir una cosa que sé que va a sonar un poco pretenciosa, pero aguantad. Para mí no es muy distinto en el mundo del arte, ¿no? Cuando yo qué sé, Pessoa, por ejemplo, tiene 4 heterónimos que tienen personalidades distintas, que tienen estilos distintos de poesía. ¿Es realmente una mentira cada uno de ellos, una ficción, o es un canal más eficaz por el que él se expresa todas las dimensiones de sí mismo? De tal manera que, o sea, la idea de que un hombre desnudo es más honesto en la forma en que se muestra que un hombre vestido, a mí me parece una estupidez. Cuando alguien se viste, se tapa, pero te dice más de sí mismo por la ropa con la que se tapa que su piel desnuda. Lo que quiero decir, Pajareira es el Ziggy Stardust de quien sea que esté detrás. Es decir, hay canales de expresión, uno adopta personalidades que son precisamente canales de liberación de su verdadera opinión, algo de su verdadero ser. No todo es una distorsión. Cuando la gente dice, no, cuando la gente no se ve cara a cara, se distorsiona, ¿no? Bueno, no lo sé. A lo mejor la distorsión es la otra. Una distorsión positiva, civilizadora. Pero a lo mejor efectivamente la distorsión es la otra. A lo mejor yo estoy menos distorsionado hablando como Ciriaco en Twitter con alguna gente que como yo mismo. Porque no tengo que preocuparme de según qué cosas. E incluso a un nivel un poco más conceptualmente elevado, no solo por las preocupaciones personales, sino porque uno, a través de un heterónimo, de un alter ego, quiero decir, puede realmente proyectarse de una forma que a lo mejor realmente no es capaz, es un canal de expresión. Claro, esto suena muy pretencioso para decirlo con respecto a Twitter, ¿no? Porque tú dices, bueno, una cosa es el arte, la dimensión artística, y otra en Twitter, que ahí no se está haciendo arte. Bueno, lo que se está haciendo es una producción intelectual. Dirías, bueno, ahí la mayoría es bazofia y son tonterías. Sí, igual que en el mundo del arte. Hay cosas aprovechables y la mayoría es bazofia y tonterías, exactamente igual que en el mundo del arte. Y la función que cumple en el fondo es la misma. El motivo por el que hay gente que escribe con seudónimo, e incluso gente que no oculta su identidad, pero crea una nueva identidad a través de la que expresarse, por ejemplo, el caso de Ziggy Stardust o Hannah Montana, es precisamente poder ir a los límites, que esa es una de las funciones sociales del arte, ¿no? Y de cualquier creación intelectual, del discurso y el debate, es poder ir a los límites de lo socialmente aceptable y no hacerlo necesariamente con tu cara para no partírtela, ir más tranquilo hasta ese borde. Y eso es una cosa útil para la sociedad. De nuevo, ya sé que es una cosa muy distinta la creación artística de lo que ocurre en Twitter, pero la función por la que esta ocurre es exactamente la misma, que el artista, el tuitero, el pensador serio o poco serio, pueda ir a los límites de la sociedad, a probar dónde está el límite, de dónde se puede pasar y dónde no, sin temor de las consecuencias de la sociedad civilizada en la que todo el mundo está atado, ¿no? Y eso es en beneficio del conjunto de la sociedad, incluso si tiene, digamos, efectos secundarios negativos y desagradables, como la mayor parte de las canciones horribles que se producen en el mundo, o gente siendo desagradable y diciendo tonterías en Twitter. En realidad, no es una cosa distinta. Con lo cual yo niego la mayor esa de que realmente uno esté mintiendo, adoptando una
una personalidad en Twitter. A veces hay más verdad que los hechos concretos. Hay una verdad, digamos, más amplia, más profunda y de más valor. Sí, eso me viene a pensar que hay veces que confundimos el mensaje con la persona que emite el mensaje. Por eso hay veces es necesario enmascararte tú para que te tomen o más en serio o menos. No es necesariamente... Porque, por ejemplo, Mendel, padre de la genética, no escribió sus artículos, sus apuntes o sus conclusiones no estaban escritas en Science ni en ninguna revista. O sea, ni siquiera en un libro, ni él siquiera escribió un libro. Dijo, él fue escribiendo una hoja parroquial o yo no sé qué allí en el convento. O sea, a veces que se le da la vuelta y muchas veces interpretamos mucho más del mensaje por quién lo emite y no por lo que se está diciendo. Hay veces hay gente a la que por X motivos, ¿no? Y solo por una imagen no vas a tener en cuenta, aunque lo que te esté diciendo sea tan importante como si te lo diría otra, que a la que sí le tienes en cuenta. Por eso es muy importante a veces esto que ha comentado Ciriaco, de crearte una especie de... Yo me creo una imagen, una máscara en la que puedo decir lo que me dé la gana o puedo decir cierto tipo de cosas y me vas a tomar en serio porque a lo mejor, no sé, Pajareira, por ejemplo. Que a lo mejor Pajareira, si lo vieses, no jamás te imaginarías que es la persona que escribe así, con este tipo de cosas. Pero él crea ese precisamente para, de una forma mucho más suave, mucho más ligera, mandar un mensaje que él sí tiene claro, porque el mensaje de Pajarera es claro, además, ¿eh? Es un tío que... Exacto, no es una pura ocultación. No, ahí hay algo. Exacto, ahí hay algo. Y sin embargo no es una intención de seriedad, es al contrario, mediante una intencionalidad de un mensaje muy suave, o sea, o muy casi divertido y con Casi, cierto... ¿no? Sin el casi, o sea, es una herramienta fundamental. Y sin embargo el mensaje es absolutamente brillante desde mi punto de vista. O sea, si tuviese todo el rato puntos y comas, seguramente sería menos eficaz para transmitir la verdad de lo que sí que está diciendo. Yo lo llamo el ala anarcocapitalista del franquismo. Se viene hilo sobre Pajareira y su dimensión anarcocapitalista, franquista. Pero lo que estabas comentando, Ciriaco, y me estaba aquí sonando los mocos y limpiándome las lágrimas porque sí, digamos en los alter egos pues se esconde mucha realidad, mucha verdad y yo me he dado cuenta en los últimos días que yo soy igual de imbécil con mi alter ego que sin él. Y tengo que empezar a ponerle freno a ciertas cosas, ¿no? a distinguir el no saber cuándo es Matrix y cuándo es la realidad. Pero bueno, creo que las bases... yo quería lanzaros una pregunta. O sea, ¿es legítimo lo que hizo Macarena Olona? ¿Lo consideráis grave? ¿Está ahora legitimada para ejercer la política después de haber mostrado su patita, digamos, un poco menos democrática, por llamarlo así? A la pregunta si es legítimo, no es legítimo. A la pregunta si está preparada para representar a nadie, creo que no, y no precisamente por lo que ha hecho con España Bola. Creo que hay otros motivos más graves que no vamos a explicitar ahora, pero sí creo que con este tipo de cosas de amenaza y de este tipo, en el fondo lo que se quiere crear es una especie de censura. Y eso se hace constantemente. O sea, la intención de censurar la han tenido siempre todos los poderes. Siempre pretenden censurar al contrario. El problema que tenemos ahora es que la tecnología está tan avanzada y de hecho la tecnología siempre avanza mucho más que el Estado o que los poderes. Entonces el Estado siempre va a ir detrás. Hay un pequeño problema, es que la población general está tan mal educada y adiestrada que siempre va por detrás. Nunca tiene acceso a esa tecnología que te permite expresarte sin censura. Entonces quizá ahí haya un problema. O sea, quizá la tecnología te deje expresarte, pero la gente no tiene acceso a la tecnología que te deja
expresarte. Por lo tanto, siempre va a haber unos grupos que se van a poder expresar mucho mejor que otros, que en este caso posiblemente vamos a ser los buenos, voy a decirlo así, los que vamos a llegar más fácil a esa tecnología que nos va a dejar expresarnos. E incluso sin la tecnología sí se crean códigos para burlarla, que eso sí que ha existido siempre. Los códigos que te dejan, que tú creas un código entre nosotros, creamos un código por el cual nos expresamos, sí, burlando las palabras que te denuncia el algoritmo. Por ejemplo, Claro, en el caso de Twitter, las condiciones de uso. Claro, el uso de algo, el uso del alguien, el uso de en Minecraft, no deja de ser un código de encriptación. Ujú. O sea, es un código que entendemos nosotros y, de hecho, ha habido muchas bromas con gente ajena a ese código que llega al típico captura de pantalla de Pajareira, de Españabola, de quien sea, y no entiende nada o lo entiende al revés, el típico boomer, se me ocurren varios ahora mismo a la cabeza, de que alguien les escribe con este código de lenguaje y no entienden absolutamente nada, porque es un código que entendemos nosotros. Entonces es una forma muy fácil de burlar esa censura que se quiere imponer. Bueno, ahora que lo dices, ese es un indicador claro cuando, digamos, una subcultura necesita un lenguaje, un argot propio de autoprotección, realmente. En fin, no quiero exagerar esto porque al final está cada uno en su casa, apaga el móvil y ya está, ¿eh? Pero es un indicador, digamos, de persecución. Que alguien necesite hacer eso, ¿no? Esto se ve, bueno, yo, como notaréis, lo llevo todos con cualquier excusa a ejemplos musicales, pero venga o no venga el caso, a mí ya me da igual. Pero eso es lo que pasa en todas las músicas de submundo, que se utilizan lenguajes con dobles sentidos para poder decir lo que quieren decir sin que las formas de represión social, cuando esta está ahí, todo el blues, no solo el lenguaje, sino incluso parte de la expresión musical, es codificación para que los dueños de los esclavos cuando lo eran y de los prácticamente esclavos cuando ya no lo eran, no puedan saber realmente de lo que está hablando o el tipo de música que están haciendo, ¿no? En el fondo es lo mismo, es el mismo tipo de código. A mí, en cuanto a la cuestión concreta de lo de Macarena Olona, sí me parece legítimo. Si alguien se mete contigo, tienes todo el derecho de decirle, oye, imbécil, ¿por qué te metes conmigo? Pero es cierto que nosotros tenemos derecho a pensar entonces que eres idiota y no calculas bien tu posición o eres una irresponsable con la posición que tienes y que no deberías estar en la política. Ahí sí que tengo, digamos, que exigir responsabilidad por lo que dices o haces. Si tu fuerza es tan desproporcionadamente superior a la persona con la que discutes, me parece que hay una responsabilidad ahí que en su caso no se vio por ningún lado. Entonces, ¿que ella tiene derecho a alguien que se mete con ella a decirle algo? Pues sí, pues yo creo que sí. Pero me parece que la descalifica de forma muy seria. Sobre todo porque no era... Quiero decir, no es lo mismo si la hubiese acusado de alguna barbaridad que no fuese cierta. Simplemente se estaban burlando de ella como si te llaman gordo, te llaman estúpido. Y su reacción sí me parece absolutamente descalificante. Porque además, viniendo de Vox hay otra cosa. Al principio se notaba mucho que Vox tenía un tipo de presencia en redes sociales distinta de otros partidos, precisamente porque por el mismo motivo por el que existía ese código que decías, Belmonte, de tener que decir algo, tal. Vox, parte de su atractivo desde el principio fue el de decir las cosas que no se podían decir, ¿no? Es decir, había temas que no se hablaban sobre la inmigración, sobre lo que fuese, y parte del atractivo de Vox era arrojar luz sobre todo este tipo de cosas. Por eso creo yo su cercanía con esa subcultura joven, revolucionaria de Twitter. Si tú te conviertes en la clase de persona que se dedica a echar a la sorda sobre un chaval que se mete contigo utilizando tu posición de fuerza, pues eso va tan en contra del espíritu de todo el atractivo que pudiese tener para buena parte de su base que para mí es descalificante de una forma muy lamentable. Ya, pero es que yo lo he interpretado, yo lo intento diferente. Yo creo que ella, su error
y por lo que creo que no tiene legitimidad para amenazar al chaval con que va a desvelar su identidad, es porque el trato es desigual. Yo soy una persona pública y hablo con una persona que ha decidido voluntariamente, por una serie de motivos que además Macarena ya debería conocer de sobra. Yo no digo que no tenga derecho a contestarle. O sea, ahí se reprodujo un audio que podemos decir perfectamente que es bastante soez, pero también un poco simpático, tampoco vamos a negarlo. O sea, era una cosa... Bueno, que por otro lado, si Macarena hubiese pasado de eso, posiblemente ese audio se hubiese borrado porque Españabola va borrando los mensajes antiguos. Pero ella se encargó primero de que todo el mundo escuchara ese audio y luego de una amenaza a la que no tenía ningún... Desde mi punto de vista, no tiene ningún derecho. Ya te digo. No, el hecho de amenazarle con desvelar su identidad. Sí, eso sí. O sea, creo que esos tratos, independientemente, no entro en lo que jurídicamente sea legal o no. O sea, para empezar porque me la pela lo que sea jurídico. O sea, creo que moralmente no hay derecho a que si entre dos personas que se conocen, una de ellas toma la decisión de de expresar su opinión de forma no pública, no hay derecho a que, por el motivo que sea, amenazar con que sí, con que se le va a devolver. Ahí hay una dimensión, además, de traición de la confianza de una persona. Efectivamente. Creo una dimensión de fuerza, ¿no? De desequilibrio Yo, por supuesto. de fuerza, que creo que es lo más... Creo que la confianza es absolutamente básica en las relaciones personales. Con confianza se firman los contratos, con confianza se hace un matrimonio, se basa en la confianza. O sea, todas las cosas importantes que hacemos como personas se basan en la confianza. Sino que se lo digan a Tamara Falcó. Por ejemplo. Y que dijo muy bien el otro día, por cierto. Tamara parece muy tontita, pero tiene algunas cosas bastante más claras que otros muchos que van de bastante... No, está muy bien amueblada, Esa chica está muy bien amueblada. Bueno, creo que ha quedado claro hoy el tema que nos atañe, y si no ha quedado claro, pues te pones otra vez el podcast y te lo aclaras. O sea, nosotros lo tenemos clarísimo. Me gustaría agradecer a Belmonte y a Ciriaco su participación en este podcast que aspira a ser la Fox española de las ondas. Y me gustaría enviar un fuerte agradecimiento a todos nuestros oyentes y escuchantes. A mí me gusta hacer esa diferenciación con el tema de los podcasts porque el oyente es el que nos está haciendo algún caso, el escuchante es el que se pone los podcasts para dormirse. Yo le debo los sueños profundos que tengo a Díaz Villanueva, estoy muy agradecido por ello. Y esos son los que yo considero los escuchantes, que se ponen los 30 minutos de rigor en el iVoox y se quedan sopísima. Quiero agradecer esa acogida que hemos tenido, no nos la esperábamos, estábamos muy agradecidos y es por ello que os vamos a pedir perras. Quiero que nos mandéis perras. Vamos a abrir un Patreon, vamos a abrir un PayPal y porque nos gustaría organizar cositas en el futuro. Esas perritas son para hacer algo. Son para hacer algo. En mayúsculas. En nuestro mensaje, en nuestro lenguaje críptico. Uh-huh. Que solo entenderán algunos. Los basados de esta franja. Los basados de la charca, de la facharca. Y con todo ello nos despedimos. Ciriaco, Belmonte, ¿queréis decir adiós a nuestros escuchantes y oyentes? Adiós. Muchas gracias por estar aquí y, como siempre, agradeceros. Si habéis llegado hasta aquí, infinitas gracias. Increíble. Buenas noches, porque esto se pone por las noches. Y gracias. Hasta el próximo episodio. Yes, I like that.